Dijeron que este lugar no existía en los mapas, pero estamos a punto de descubrir que la Tierra nos ha estado ocultando algo completamente nuevo. Eco 1, aborta la misión. Repito, ¡aborta! Algo malo está pasando allá abajo. El sensor se está volviendo lo... No entren en el camino. Ya es tarde para volver. Ya sabe que llegué. Lo que acaban de ver no lo hizo una producción de Hollywood de millones de dólares. Lo creé yo mismo por completo utilizando solamente inteligencia artificial, manteniendo la consistencia absoluta de personajes y objetos. En este video te muestro el flujo de trabajo exacto para que tú también lo puedas hacer. Y lo más importante, sin gastar ni un solo dólar, ya que la plataforma que estaremos usando para crear tanto imágenes y videos será una plataforma gratuita. Y bueno, comenzamos. La plataforma que usaremos hoy se llama Google Flow y para comenzar le doy clic a nuevo proyecto. Muchos ya conocerán esta interfaz y a nivel de consistencia de personajes, voces y escenarios, para mí actualmente es la mejor que existe. Además incluyó a su nuevo modelo de OmniFlash y será el modelo que utilizaremos para crear el tráiler. Antes de comenzar a generar, les muestro el siguiente flujo que usaremos en este video. Primero vamos a crear a los personajes y los objetos. Después vamos a crear las escenas. Y por último vamos a unir a los personajes y objetos a las escenas correspondientes. Así crearemos 3 imágenes de referencia y cada imagen de referencia lo vamos a convertir a un video de 10 segundos y así conseguiremos el producto final que sería un tráiler de 30 segundos. Para no hacer este video demasiado largo vamos a comenzar con las generaciones de imágenes. Para respetar el flujo que hemos establecido, lo primero que tenemos que generar será el personaje. Para ello le doy el siguiente prompt, donde básicamente le digo que me dé una hoja de diseño de personaje completa, donde en esta ocasión mi personaje se llamará Elías. Con este prompt el resultado que voy a obtener me dará a mi personaje con una vista de diferentes ángulos, además de que esta hoja también contiene muchos detalles más que ya lo verán en el resultado. Y como ustedes ya saben, si quieren seguir al paso de la letra lo que yo voy a hacer o modificar el resultado en base a su contenido, les voy a dejar todos los prompts que usemos en este video en un documento aquí abajo en la descripción. Una vez que ya le hemos dado el siguiente prompt, vamos a configurar la generación de imagen. Le dejaré en el aspecto de 16.9, también le diré que quiero 4 variantes por cada generación y voy a usar el modelo de Nano Banana. Y si te fijas en este pequeño mensaje, nos dice que la generación consumirá 0 puntos. En otras palabras, la generación de imagen en esta plataforma es de manera gratuita e ilimitada. Ya está todo listo, entonces solo me queda darle clic a generar. Poco después ya me han generado las siguientes variantes de mi personaje. La verdad es que he creado 16 variantes porque ninguna de las primeras me convencía. En lo personal, el que más me gustó sería el siguiente. Para verlo mejor le voy a dar clic por encima. Y si te das cuenta me dio la parte delantera, la parte por detrás y también de lado. También incluyó cómo es que el logo está incrustado en la casaca, el cierre y el tejido. Incluso me aparece la parte por detrás, cómo es que está estampado a la casaca, detalles del pantalón y del zapato. Para mí es el más completo de todos y por ello lo voy a guardar. Si se fijan en la parte superior encontramos el icono de descarga. Le doy clic y tienes la oportunidad de descargarlo en 1K y 2K. Y como nosotros queremos la mejor calidad, vamos a descargarlo en 2K. Y antes de generar lo siguiente, les voy a mostrar en qué consiste este pequeño tráiler. El primer video será el vuelo y la promesa, donde básicamente desde el helicóptero el protagonista ve algo muy misterioso desde arriba. En el segundo plano, el protagonista se lanza al vacío desde el helicóptero. Y por último, el protagonista ya está en el suelo. El paracaídas se quedó atrás. La cámara lo sigue desde un plano subjetivo y los demás ya son pequeños detalles. Entonces, como ya saben en qué consiste mi tráiler, continuamos generando. Directamente yo ya podría crear las escenas, pero quiero hacerlo más minucioso. Para ello voy a generar tanto la mochila de paracaídas y también del helicóptero. Esto lo hago porque son pequeños elementos que podrían cambiar un poco entre el video 1 y el video 2, y lo que nosotros queremos es tener 100% de consistencia. Y para ello le doy el siguiente prompt. Aquí le menciono que es de color negro mate y gris oscuro minimalista. También
también quiero que se muestre el logo de Sellas, y lo demás ya son pequeños detalles que yo le agrego en la propia imagen. Como ya les dije anteriormente, agregar estos pequeños detalles hacen que la imagen salga mucho mejor y que tenga un resultado más cercano a lo que tú quieres. Por ello yo siempre les digo, nunca es suficiente al agregar pequeños detalles, ya sea como iluminación, texturas, reflejos y más. Ya tengo listo el prompt y voy a usar la misma configuración que usamos para personaje. Aspecto 16.9, 4 variaciones por cada generación, el mismo modelo y de igual manera me va a costar 0 créditos. Ahora sí, le doy clic a generar. Y bueno, estos serían los siguientes resultados. El que más me agradó a mí sería el penúltimo. Por ello le doy clic por encima, paso el cursor por el icono de descargar y lo voy a descargar en 2K. El procedimiento de descarga ya no lo voy a hacer en las siguientes imágenes, ya que todo el contenido que yo genere y me guste lo voy a descargar en 2K. Ahora voy a crear la mochila y esto puede sonar mucho más fácil de generar. Y la verdad es que no, porque la mayoría de personas que ya han creado videos saben que a veces los pequeños detalles es lo que más cuesta generar, ya que la consistencia es difícil de mantener. De todas formas, el prompt que le voy a dar sería el siguiente. Básicamente será una mochila de paracaidismo técnico y militar de alta resistencia. Todo lo demás ya son pequeños detalles y también la configuración va a ir tal cual. Lo único que me falta sería darle clic a generar. Ya me generó las siguientes variantes y la verdad el que más me gusta sería este, y es porque el logo está en la parte superior y no por dentro. Esto ya es a tu preferencia y como te dije tienes que fijarte en los pequeños detalles. Como este es el que me gusta más, simplemente lo voy a descargar. Lo siguiente que voy a crear no es un objeto, pero sí un extra necesario para el video. Básicamente es la zona cuantiosa sobre el que el protagonista se va a lanzar, y para generar esto le voy a dar el siguiente prompt, y aquí menciona que es una anomalía física cuántica flotando a ras del suelo, y los demás ya son pequeños detalles de la imagen. La configuración lo voy a dejar tal cual y le doy clic a generar, y estas son las siguientes variantes. La verdad es que todas las variantes se parecen demasiado, pero el que yo voy a elegir en esta oportunidad va a ser el siguiente, y como ya saben lo voy a descargar en 2K. Ahora sí, ya terminamos de generar al personaje, los objetos y el elemento extra de último minuto. Lo que continúa sería generar los escenarios, y para ello tanto el escenario 1 y el escenario 2 van a ser uno mismo, pero el tercero sí es diferente. Por lo tanto la cantidad de escenarios que vamos a crear van a ser 2, y para comenzar con el primero le doy el siguiente prompt, donde básicamente le digo que es una vista aérea e inmensa desde el cielo abierto, y los demás ya son pequeños detalles que tú lo puedes agregar. La configuración lo voy a dejar tal cual y le doy clic a generar. Ya terminé de generar las siguientes variantes y la imagen que más me ha gustado sería la siguiente. Por lo tanto esta imagen la voy a usar tanto para el escenario 1 y el escenario 2. Ahora sí paso a crear el siguiente escenario que será netamente para el video 3 y el prompt que usaremos será el siguiente. Como en el video 3 básicamente el personaje ya está en el suelo, le dije que es un plano cinematográfico a nivel del suelo dentro de un bosque profundo y realista con pinos gigantescos. Para ver el resultado le doy clic a generar. Ya me acaba de generar los siguientes bosques y el que más me agradó sería el último, por lo tanto lo voy a descargar y así concluimos la sección de escenas. Ahora vamos a generar las imágenes de referencia y para ello vamos a subir todo el contenido que ya hemos estado creando. Para ello le doy clic a más y a subir archivos de multimedia. Y si estás siguiendo al pie de la letra lo que yo estoy haciendo, aquí estaría tu personaje, el misterio, las escenas y también los objetos. Voy a seleccionar todo y le doy clic a abrir y les voy a demostrar el paso a paso del por qué tienen que descargar las imágenes y después volver a cargarlas. Tienen que tener en cuenta que el nombre del archivo es demasiado importante. Voy directo a la práctica y por ello voy a añadir el siguiente prompt. Este prompt es específicamente para el primer fotograma que lo vamos a convertir en el primer video. Aquí dice función cinematográfica y continúa diciendo coloca a Elías sentado junto a la puerta abierta dentro de escena 1. Y si nos fijamos, el nombre de mi imagen tiene el nombre de Elías, pero no está siendo llamado correctamente al prompt. Entonces para mantener la consistencia tenemos que llamarlo correctamente y eso se hace con lo siguiente. Yo voy a borrar esto que dice @Elías y voy a escribir un nuevo arroba. Esto depende mucho del teclado que tú tengas, ya que puede ser un arroba normal, pero específicamente el que más funciona sería escribir Shift 2. Si te das cuenta, el arroba es un poco más diferente y oscuro, entonces esto sirve para llamar elementos que nosotros hemos cargado a la plataforma. Esta es la sección de todos, por lo tanto aquí te van a aparecer también las imágenes que no hemos elegido. Para ser más ordenados te vas a la sección de subidas y aquí sí te va a aparecer todo el contenido que tú has subido desde tu dispositivo. Por lo tanto el que vamos a reemplazar sería el personaje de Elías. Para ello lo selecciono y le doy clic a añadir a la petición.
configuración. Y listo, ya habremos llamado al siguiente elemento, que en esta oportunidad es nuestro protagonista. Y voy a hacer lo mismo con la escena 1, el helicóptero y todo lo que tenga arroba. Y listo, todo ya está correctamente reemplazado. Y mi prompt quedaría así: coloca a Elías sentado junto a la puerta abierta dentro de escena 1, que incluye el helicóptero, y nuevamente menciona a Elías con lo siguiente. Si te das cuenta, automáticamente ya se adjuntaron las imágenes correspondientes. Ahora sí, para generar la primera imagen de referencia, le doy clic a generar. Y entre todas estas imágenes, la que más me agradó sería la primera, aunque es muy cierto que no refleja la parte de afuera donde estaría el logo, al igual que en esta imagen. Pero para crear un video de esta calidad, siempre tienes que tener en cuenta que tienes que elegir el mejor ángulo de imagen, y por ello para mí esta es la imagen ganadora. Incluso añadió a los pilotos, ya que estos pilotos no estaban en el diseño del helicóptero, y es un pequeño detalle que va a mejorar demasiado la calidad del video final. Como este es el que me gusta más, así como hemos guardado las imágenes anteriores, tanto de personaje, escenas y objetos, de igual manera tienes que guardar en tu dispositivo las imágenes de referencia, para después pasarlas a video. Ahora sí, pasamos con la segunda imagen de referencia, y para ello le damos el siguiente prompt. Al igual que la primera imagen, vamos a tener que actualizar todo lo que esté siendo mencionado por el arroba. Acabo de reemplazar todo lo que tenía que ser reemplazado, y los ingredientes se han añadido correctamente. La configuración lo voy a dejar tal cual, y le doy clic a generar, y este sería el siguiente resultado. De igual manera, otra vez, el personaje mantiene su consistencia, también la mochila y el escenario. Y la imagen que me ha gustado más sería el siguiente. La propia IA ha añadido un pequeño objeto a la cara de mi protagonista, pero la verdad es que me gusta demasiado. Por ello, este es el ganador para mi segunda imagen de referencia. Ahora sí pasamos a generar la tercera y última imagen de referencia. Para ello le doy el siguiente prompt. Como ya saben, voy a tener que reemplazar todos los elementos que contengan un arroba. Ya reemplacé todo y los ingredientes están añadidos correctamente. De igual manera, la configuración sigue siendo la misma y le doy clic a generar. Ya me generó las siguientes variantes y la verdad es que esto se ve genial. Para que sea de manera gratuita e ilimitada, tiene demasiada calidad. El que me gusta más personalmente sería el siguiente, ya que se ve mucho mejor y más atractivo. Y así culminaríamos la sección de imágenes de referencia. Ahora sí comenzaremos a generar los videos, y para ello voy a tener que agregar a la plataforma mis 3 imágenes de referencia. Aquí se encuentra el primero, el segundo y el tercero, que anteriormente yo lo había descargado. Como ya están seleccionados, le doy clic a abrir. Ya se cargó todo correctamente, y para comenzar a generar los videos pasaremos de la configuración de imagen a configuración de video. Luego seleccionamos ingredientes, y esto es de manera obligatoria, ya que si tú seleccionas fotogramas te va a pedir un fotograma inicial y un fotograma final, pero como nosotros queremos consistencia en todo, tienes que seleccionar ingredientes. El formato lo voy a dejar en 16.9, una variante por cada generación, y usaremos el nuevo modelo de generación de video de OmniFlash. Como van a ser 3 videos de 10 segundos, voy a seleccionar la duración de 10 segundos. Y si es tu primer video generando con OmniFlash, te va a aparecer el siguiente anuncio, donde básicamente te dice: estás generando contenido con Gemini OmniFlash, nuestro modelo de video más reciente. Prueba a crear videos de 10 segundos, añadir referencias de audio e imagen o editar un video con un nuevo estilo. En otras palabras, todo esto es lo que podemos hacer con OmniFlash. Le doy clic a entendido y ahora sí le doy el siguiente prompt. Aquí de igual manera vamos a tener que reemplazar todo lo que esté mencionado con un arroba. Ya añadí correctamente todo lo que tiene que ver con el protagonismo, la escena y los objetos. Pero aquí hay algo muy importante. Yo en el prompt he introducido como arroba la voz de Elías, pero obviamente al decir voz de Elías no va a llamar a ninguna voz. Por ello lo voy a quitar y voy a presionar Shift 2. Y en lugar de seleccionar alguna imagen, me voy directamente a voces. Y aquí te van a aparecer demasiadas voces, y en este caso el que yo voy a elegir para mi protagonista será la voz de Sara Al-Taher. Una vez seleccionado, le doy clic a añadir a la petición. Y listo, ya se añadió mi voz correctamente. Entonces aquí te das cuenta que no solamente puedes añadir imágenes utilizando el arroba, sino también puedes añadir voces y más elementos. Como todo ya está correcto en el prompt, también en la configuración, solamente me queda darle clic a generar. Ya terminó de generarse el video y este sería el siguiente resultado. Dijeron que este lugar no existía en los mapas, pero estamos a punto de descubrir que la Tierra nos ha estado ocultando algo completamente nuevo.
Ahora sí vamos a generar el segundo video y este sería su prompt correspondiente. Como ya saben, todo lo que tiene que ver con arroba lo vamos a reemplazar. Ya reemplacé todo y los ingredientes se añadieron correctamente. La configuración va a estar tal cual y ahora sí le doy clic a generar. Y ese es el resultado del segundo video. Eco 1, aborta la misión. Repito, aborta. Algo malo está pasando allá abajo. El sensor se está volviendo No entren en el campo. Y ahora voy a generar el tercer y último video. Para ello le doy el siguiente prompt. Como ya saben, voy a reemplazar todo lo que diga arroba. Y también antes de cada prompt voy a añadir la imagen de referencia, ya que yo generé dos videos anteriores equivocándome, ya que no había añadido la imagen de referencia. Pero los videos que ya vieron, tanto el primero y el segundo, fueron videos donde modifiqué el prompt añadiendo la imagen de referencia. Así que no hay ningún problema porque en el documento adjunto aquí abajo en la descripción todo va a estar de manera correcta. Ya actualicé correctamente todo el arroba. Como se dan cuenta, aquí dice animar la imagen de referencia 3. Aquí estoy mencionando a Elías, aquí al misterio, a Elías otra vez. Y algo muy importante es que para mantener la consistencia de voces, tienes que seleccionar la misma voz que mencionaste en el primer video, en caso de que lo estés haciendo como yo. Si tú estás haciendo otro video, te recomiendo siempre seleccionar las voces. Ya sea que tengas un personaje, 2 o 3 personajes, puedes mencionar con un arroba cada vez que tú generes un video y la voz de cada personaje siempre será la misma. Una vez explicado esto, ya está todo correcto, la configuración lo voy a dejar tal cual y le doy clic a generar. Y este es el siguiente resultado del tercer video. Ya es tarde para volver. Ya sabe que llegué. Como se dieron cuenta, tanto la consistencia del personaje, los escenarios y los objetos fue de manera increíble. Además, cabe recalcar que este nuevo modelo de OmniFlash de verdad lo hace todo muy realista, y para que sea de manera gratuita es demasiado impresionante. Y esta plataforma diariamente nos da 50 créditos, y si nos fijamos nosotros hemos gastado 15 créditos por cada video, por lo tanto solamente nos quedan 5. Y como ya se me acabaron los créditos en esta cuenta, lo normal es que crees otra cuenta con otro correo y aproveches en utilizar los 50 créditos que te brinda la plataforma. Por lo tanto, si tú tienes 3 cuentas, puedes crear hasta 9 videos a más. Todo es cuestión de estrategia, ya que tú al pasarte a la otra cuenta, no es necesario que lo hagas todo de nuevo. Simplemente descargas las imágenes que tienes y puedes empezar a generar tus videos. Como lograron ver, las herramientas están ahí y hoy en día el único límite es tu creatividad. Ya tienes tanto los prompts, el flujo para que tú puedas crear tu propia historia con una calidad de cine. Ya saben que todo el contenido es de manera gratuita y lo puedes usar para tu propio beneficio. Y si quieres probar Seedance 2.0 de manera gratuita, te dejo un enlace aquí arriba sobre mi anterior video, donde muestro cómo es el flujo de creación de video utilizando Seedance 2.0. Ya sabes que me apoyarías demasiado con una suscripción, que dejes tu like y qué tal te pareció esta plataforma. La verdad es que tu opinión en los comentarios ayuda a que este video tenga mayor alcance. Eso sería todo y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.